los rincones donde la luz apenas se atreve a penetrar, donde el tiempo parece haberse detenido y las leyendas se confunden con una realidad demasiado cruda para ser pronunciada en voz alta, existen secretos que carcomen el alma de las comunidades. Allí, en la vasta extensión verde y húmeda de las sierras del sur de México, en senderos que apenas conoce el viento y el eco, y que ni siquiera los mapas más detallados se atreven a dibujar, se murmura de familias que habitan al margen del tiempo. Son estirpes que el olvido ha envuelto en un velo de misterio y repulsión, escondidas entre la densa vegetación tropical y la implacable soledad de las montañas. No son historias de nahuales ni de chaneques, no. Esto es algo más íntimo, más doloroso, algo que se cocina a fuego lento entre la carne y la sangre, generación tras generación, hasta que la propia naturaleza se retuerce y grita en silencio. Se habla de niños con ojos extrañamente separados, de extremidades que no responden, de cuerpos pequeños que no crecen y de mentes que nunca despegaron. Un linaje que, para sobrevivir al aislamiento y a la inclemencia del olvido, se condenó a sí mismo a una forma de vida que desafía toda moral, toda ley, toda humanidad. Es un susurro que no es de viento, sino de almas, apenas una brisa helada en la nuca, pero lo suficientemente potente como para erizar el vello y sembrar la inquietud en el corazón de quien lo escucha. Porque la realidad, a menudo, es más escalofriante que la ficción, y las verdades más incómodas son las que se ocultan a plena vista. Soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que les contaré hoy no es una leyenda urbana ni un cuento de terror para la fogata de un campamento. Es la crónica desgarradora, documentada y verificable de cómo la endogamia extrema, disfrazada de supervivencia y de una tradición malentendida en una comunidad aislada del sur de México, transformó vidas humanas en ecos distorsionados y rotos de lo que deberían haber sido. Es la historia de cómo el incesto multigeneracional, oculto bajo el manto de la pobreza, el abandono estatal y una indiferencia social pasmosa, creó una tragedia genética y social de proporciones inimaginables. Un drama que se perpetuó en las sombras, lejos de la mirada curiosa del progreso. Si crees que estas historias, por más difíciles que sean de digerir, deben ser contadas, si sientes que la verdad, por más cruda e incómoda que sea, merece ser desenterrada, expuesta y convertida en una lección para todos, entonces te pido que nos acompañes. Suscríbete ahora a Realidad Prohibida. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones profundas. Y comparte este video para que más ojos puedan ver lo que el mundo prefiere ignorar. Porque, como siempre decimos aquí, cuando el mundo calla, nosotros hablamos. Nuestro viaje a las profundidades de esta tragedia oculta comienza en el año 2018, en uno de esos pueblos fantasma de Chiapas, donde el progreso parece haberse desviado kilómetros antes de llegar, donde el tiempo se estancó en alguna década pretérita y la modernidad es solo un eco lejano. Ana Sofía Ramírez, una joven enfermera recién egresada de apenas 24 años, con un corazón tan grande como sus ambiciones de cambiar el mundo, había sido asignada a una de las campañas de vacunación y salud preventiva del gobierno. Su destino eran las zonas más recónditas de la Sierra Chiapaneca, lugares a los que pocos profesionales de la salud se atrevían a ir. Su entusiasmo era palpable, una llama brillante y optimista en medio de la apatía generalizada que a menudo caracterizaba a los servicios públicos en esas regiones. Pero lo que Ana Sofía encontraría en el caserío de La Sombra
a solo un par de horas de terracería del último camino pavimentado. La prepararía para una confrontación con una realidad que desafiaría todo lo que había aprendido en la universidad, todo lo que creía saber sobre la condición humana. Los rumores llegaron a ella como susurros de viento entre los cañaverales, apenas audibles, pero cargados de un peso milenario. Hay una familia por allá, enfermera, que nadie visita. Viven en el monte, bien adentro, y son gente especial. Tienen los ojos raros, como si no te vieran, y hablan como si tuvieran la lengua dormida o como si no conocieran las palabras. Mejor ni se acerque, no son gente de bien. La gente del pueblo cercano, con miradas cargadas de superstición, de un miedo atávico a lo desconocido y lo diferente, y de una resignación profunda, se negaba a dar más detalles. Decían que la sombra era un lugar olvidado por Dios y por el diablo, y que sus habitantes eran gente propia, lo que en el léxico local significaba gente a la que no hay que molestar, ni observar, ni intentar entender, porque sus asuntos son solo de ellos. Era un tabú social, una barrera invisible pero infranqueable. Pero Ana Sofía no era de las que se amedrentan. Su formación le había enseñado a buscar la verdad detrás de los mitos, la enfermedad detrás de la superstición. En sus registros de salud, en esos formularios de papel membretado llenos de datos incompletos y fechas erróneas, había una familia, los Mendoza, con direcciones tan vagas como monte adentro, después del arroyo seco, donde termina el camino. Curiosamente, había múltiples nacimientos registrados bajo ese apellido y dirección, pero ninguna visita médica documentada en décadas, a excepción de un parto muy complicado, registrado años atrás, que había sido atendido por una partera local. Cuando Ana Sofía le preguntó a la partera por esa familia, la anciana se puso pálida y se negó a hablar más allá de un susurro. Esos niños nacieron malitos, así nomás, como un castigo. No pregunte, no se meta. El temor en los ojos de la partera era genuino, una advertencia más potente que cualquier palabra. La persistencia de Ana Sofía la llevó a indagar más a fondo. Consultó viejos archivos municipales, polvorientos y olvidados en una oficina que olía a moho y papeles viejos. Allí descubrió patrones inquietantes. Una abrumadora cantidad de actas de nacimiento donde los apellidos del padre y de la madre eran idénticos, o donde los nombres de los padres figuraban como desconocidos. Pero la dirección de registro apuntaba invariablemente a esa misma área remota. El patrón se repetía década tras década, una anomalía estadística que gritaba en el silencio de los documentos oficiales, un rastro burocrático de una tragedia biológica. Era como si una línea de sangre se hubiera encogido sobre sí misma, plegándose en un intento desesperado de subsistir, de preservar un linaje que se negaba a mezclarse con el exterior. La evidencia era abrumadora. Se trataba de endogamia, de uniones consanguíneas sistemáticas, llevadas a cabo en el más absoluto de los aislamientos. Un martes sofocante, bajo un sol que quemaba la piel y el alma con una ferocidad inaudita, Ana Sofía, armada con su botiquín básico de primeros auxilios y su idealismo inquebrantable, decidió ignorar todas las advertencias. Tras una caminata extenuante de varias horas por senderos cubiertos de maleza, donde los mosquitos picaban sin cesar y el aire era denso y húmedo, apareció ante ella una visión que la hizo dudar de su propia audacia. Era una choza, apenas discernible entre la densa vegetación tropical, más un refugio improvisado que una casa. Construida con láminas viejas, madera podrida
trozos de lona y restos de lo que parecía haber sido un cobertizo agrícola. No había cercado, ni señales de cultivos, ni animales domésticos. Solo un sendero improvisado que parecía terminar en la nada. El silencio era casi opresivo. Un manto pesado que se posaba sobre el paisaje, roto solo por el zumbido persistente de los insectos y el canto distante y melancólico de algún ave. Cuando Ana Sofía se acercó, un olor fétido y dulzón, una mezcla de humedad rancia, orina, heces, sudor humano no lavado y algo más indefinible, rancio y orgánico. La golpeó con la fuerza de un puñetazo en el rostro. Era el olor a abandono absoluto, a enfermedad no tratada, a vida consumiéndose lentamente, a materia orgánica en descomposición. Un perro flaco y sarnoso, con la mirada perdida y el lomo cubierto de costras, ladró con una voz rasposa que más parecía un quejido. Y de la oscuridad de la choza, una figura emergió lentamente. Era una mujer anciana, de piel apergaminada y arrugada como un mapa viejo, con los ojos hundidos y brillantes de una forma inquietante, que observaba a Ana Sofía con una mezcla indescifrable de desconfianza, miedo y algo que la enfermera no pudo descifrar. ¿Rencor? ¿Resignación? La tensión era palpable. Un campo de fuerza invisible que se alzaba entre la enfermera y la matriarca del silencio. Ana Sofía respiró hondo, intentando que el nudo de miedo y asco en su estómago no le impidiera hablar. Buenas tardes, señora. Soy Ana Sofía Ramírez, enfermera del centro de salud. Vengo por la campaña de vacunación y para ver cómo está la familia. La anciana no respondió. No hubo palabra, ni siquiera un gesto de bienvenida. Solo se quedó allí, inmóvil, observándola como un animal salvaje evalúa a su presa. Sus ojos inyectados en sangre fijos en los de Ana Sofía. Un silencio tan denso que parecía gritar, con cada fibra de su ser. Aquí no entra nadie. Este es nuestro mundo. Aquí guardamos nuestros secretos. Este es el fin del camino, forastera. El aire se había vuelto pesado, casi irrespirable, cargado con el hedor a podredumbre y una desesperanza tan antigua como las mismas montañas. La anciana, a quien Ana Sofía luego identificaría como Juana, la matriarca de la familia Mendoza, finalmente cedió un centímetro. No con una palabra de consentimiento, sino con un gesto casi imperceptible, una ligera inclinación de la cabeza y una mirada fugaz hacia el interior de la choza que Ana Sofía interpretó como una tácita invitación, o quizás una resignada aceptación de lo inevitable, de que su aislamiento había sido vulnerado. Adentrarse en aquel lugar fue como descender a un infierno terrenal, una agresión sensorial tan abrumadora que casi hizo que la joven enfermera retrocediera. La luz era escasa, apenas filtrándose por algunas rendijas en las paredes improvisadas y el techo de lámina, dejando el interior en una penumbra perpetua, un reino de sombras y fantasmas. El piso de tierra húmeda estaba salpicado de desechos orgánicos, trozos de comida podrida y excrementos humanos y animales. El olor, que ya era insoportable afuera, se intensificó hasta el punto de hacerle arder las fosas nasales y la garganta, provocándole un reflejo de náusea. Era una mezcla de cuerpos sin lavar, orina rancia, humedad estancada, moho y un dulzón aroma a carne que se pudre, a vida que se desvanece lentamente. Un hedor a enfermedad crónica y abandono. Entonces los vio. En el penumbroso interior, acurrucados sobre petates viejos y sucios, apenas distinguibles en la oscuridad, había 3 figuras que se movían lentamente, como sombras. 2 eran niños.
Uno de quizás 7 u 8 años, el otro no más de 4. El tercero parecía una mujer joven, pero su rostro era indescifrable, cubierto por una maraña de cabello enredado y sucio, su cuerpo encogido sobre sí mismo. Los niños, desnutridos hasta la médula, con sus costillas marcándose dolorosamente bajo una piel pálida, casi traslúcida, tenían cabezas desproporcionadamente grandes en relación a sus cuerpos raquíticos, frentes abultadas y protuberantes, y ojos hundidos, extrañamente separados, con un estrabismo pronunciado y nistagmo, movimientos oculares, involuntarios, que les daba una mirada perdida y vacía, como si estuvieran observando dos mundos al mismo tiempo, sin comprender ninguno. Sus extremidades eran delgadas y arqueadas, con articulaciones deformes y evidentes signos de raquitismo severo, secuela de una grave deficiencia de vitamina D y calcio. Estaban cubiertos de llagas abiertas y purulentas, costras sangrantes y eczemas severos, heridas que evidentemente nadie había curado, infestadas de larvas de mosca en algunos puntos, testimonio de una higiene inexistente y una desatención criminal. El más pequeño emitía un sonido gutural y repetitivo, una especie de gemido constante, un lamento sin palabras que no era llanto, sino una vocalización sin sentido, como un eco de dolor profundo y una frustración elemental. El otro niño, el mayor, solo se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, sus ojos vacíos fijos en un punto indeterminado en la pared de la choza, ajeno por completo a la presencia de la enfermera y al caos a su alrededor. Era un estado de profunda catatonia, pero a la vez, una especie de autismo severo inducido por la privación sensorial y el abandono extremo. Ana Sofía se acercó con cautela, sus botas crujiendo en la tierra húmeda. Intentó hablarles en voz suave, con palabras amables, pero no hubo respuesta. Eran como muñecos vivientes, o quizás criaturas de otro tiempo, prisioneros de su propia biología, de su propio encierro. La mujer joven, que más tarde se descubriría que era María, la madre de los niños y la hija de Juana, yacía inmóvil, con una mirada vidriosa y distante. Un sopor que parecía más una resignación absoluta que un sueño. Su piel era áspera, escamosa, con manchas oscuras y descamación, especialmente en las zonas expuestas al sol. Sus encías estaban hinchadas, sangrantes y purulentas, con pérdida de piezas dentales. El diagnóstico posterior que Ana Sofía, ya en el centro de salud y con el apoyo de médicos más experimentados, confirmaría con los pocos recursos disponibles, revelaría un cuadro severo de pelagra por deficiencia de niacina, vitamina B3, una enfermedad que causaba la triple D, dermatitis, demencia y diarrea. Era algo que no se veía en la región desde hacía más de 50 años, salvo en casos de alcoholismo crónico grave o malnutrición extrema en poblaciones muy vulnerables. Este detalle clínico, tan frío y preciso en su terminología, contrastaba brutalmente con la imagen visceral de la miseria humana y el sufrimiento atávico que Ana Sofía tenía ante sus ojos. También presentaban signos evidentes de raquitismo avanzado, desnutrición crónica severa y un sinfín de infecciones respiratorias y cutáneas. No eran solo niños enfermos. Eran un monumento viviente a la negligencia, a una vida de privaciones que rozaba la tortura. Una existencia reducida a lo más básico y doloroso de la supervivencia. Mientras Ana Sofía examinaba a los pequeños con el equipo que había logrado llevar, sintiendo la fragilidad de sus huesos y la calidez febril de sus cuerpos, la matriarca Juana
La observaba con una calma escalofriante. No había remordimiento visible en su mirada, ni vergüenza, ni siquiera una pizca de empatía. Solo una especie de resignación fatalista, casi protectora, como si aquello, esa miseria genética y social, fuera la normalidad de su estirpe, el destino ineludible. Cuando la enfermera intentó tomar al niño más pequeño para examinarlo mejor y evaluar la extensión de sus llagas, Juana emitió un gruñido bajo, una advertencia gutural que le heló la sangre a Ana Sofía. No los toque, son de aquí. Así nacieron, así viven. Es la voluntad de Dios, y nadie puede cambiarlo. Sus palabras eran lentas, arrastradas, como si el lenguaje mismo le pesara o fuera un esfuerzo inmenso. La choza no era solo un refugio precario, era una jaula, un laboratorio natural donde generaciones de un linaje se habían marchitado, consumidas por las devastadoras consecuencias de una elección que se convirtió en destino. Los guardianes del secreto, los adultos de la familia, actuaban con una extraña mezcla de pasividad y una posesividad casi animal. Un comportamiento que, desde una perspectiva externa, era incomprensiblemente cruel y aberrante. Pero para ellos, era simplemente el orden natural de las cosas. Una verdad tan inherente como el latido de sus propios corazones deformados por la consanguinidad. Era un panorama que desafiaba la comprensión humana, una realidad prohibida que clamaba por ser expuesta, y que Ana Sofía, en ese momento, juró que sacaría a la luz sin importar el costo. Para comprender la raíz de este silencio que había florecido y se había podrido en la oscuridad de las montañas, debemos retroceder casi un siglo, adentrarnos en las brumas del tiempo y la historia de la familia Mendoza. Sus orígenes, según cuentan los pocos ancianos de los pueblos vecinos que aún recuerdan algo de esos tiempos remotos, se remontan a principios del siglo XX. Un patriarca, don Anselmo Mendoza, un hombre de carácter férreo y espíritu solitario, decidió aislarse del mundo. No fue una huida fortuita, sino una decisión drástica tomada tras una tragedia familiar devastadora que lo dejó sin esposa y con 5 hijos pequeños en un pueblo asolado por la violencia post-revolucionaria y una epidemia de tifo. Buscando paz y seguridad, Anselmo se internó en las montañas de Chiapas, siguiendo un viejo camino de arrieros, buscando una nueva tierra donde nadie pudiera juzgarlo, perturbar su luto o amenazar a su prole. Encontró este pequeño claro, un valle escondido, lejos de caminos transitados y poblados, y allí construyó su primera choza, su propio reino aislado, ajeno a las leyes del gobierno y a las normas de los hombres. El aislamiento extremo pronto se convirtió en la norma de vida para su descendencia. Los hijos de Anselmo crecieron sin interacción alguna con otras familias, sin acceso a educación formal, sin el conocimiento del mundo exterior, sin la oportunidad de buscar parejas fuera de su pequeño círculo consanguíneo. La supervivencia en un entorno tan hostil y desprovisto de recursos demandaba una unidad familiar férrea, una cohesión absoluta. Y esa unidad, sin otra opción aparente para la continuidad de su linaje, derivó de manera inevitable en un autoaprisionamiento genético. La primera generación de uniones endogámicas probablemente comenzó por necesidad. No había otros con quien casarse, con quien procrear. Un hermano con una hermana, un primo con una prima. No por deseo perverso, sino por la simple y brutal falta de opciones en su universo reducido. Al principio, los efectos no fueron tan dramáticos o evidentes. Las primeras generaciones de descendencia incestuosa pueden no mostrar deformidades groseras
o enfermedades genéticas graves de inmediato, ya que muchos de estos trastornos son recesivos y requieren la presencia de 2 copias del gen defectuoso. Pero con cada generación, la consanguinidad se profundizaba inexorablemente, acumulando mutaciones recesivas, aumentando exponencialmente la probabilidad de que 2 copias de un gen defectuoso se encontraran en la descendencia. Lentamente, insidiosamente, lo que al principio fue una elección forzada de supervivencia, se transformó en una maldición biológica autoimpuesta. Los registros, por precarios que fueran, del archivo municipal y de algunas misiones religiosas del pasado, mostraban la aparición progresiva de enfermedades nerviosas, deformidades de los huesos y retrasos del habla o mente débil, que los curas y escribanos atribuían a malos aires, castigos divinos o influencias malignas. No era un castigo divino. Era el eco genético, cada vez más fuerte, de decisiones humanas tomadas en la desesperación, la ignorancia y el absoluto aislamiento. La normalidad para los Mendoza se retorció y se redefinió por sí misma. Niños nacidos con microcefalia, con síndrome de Pfeiffer, una rara enfermedad genética que afecta el crecimiento de los huesos del cráneo, las manos y los pies, o con enfermedades metabólicas raras, eran simplemente los niños que Dios mandó así. Una cruel expresión de resignación. Los que no lograban sobrevivir al parto o a la primera infancia, que eran muchos, eran enterrados sin nombre, sin duelo, sin apenas registro, devueltos a la tierra húmeda de la que venían. La muerte temprana se convirtió en una constante macabra, una purga cruel que, paradójicamente, solo acentuaba el problema, al reducir aún más el ya limitado pool genético de la familia. Varios vecinos de los caseríos cercanos, a quienes Ana Sofía lograría entrevistar con mucha dificultad y con promesas de anonimato absoluto, ofrecieron retazos de una verdad fragmentada, como piezas de un rompecabezas incompleto. Siempre fueron los raros del monte, dijo un viejo campesino con la voz ronca por el tabaco, apenas audible por el temor. Sus muchachos tenían algo en los ojos, como si no te vieran de verdad, como si miraran a través de ti. Venían de vez en cuando a vender leña o alguna fruta silvestre, pero no hablaban mucho. Y siempre andaban entre ellos, nunca se mezclaban. Era su forma, ¿sabe? Una tristeza que se les veía en la cara. Otro, una mujer que solía llevar sus productos a vender a los pueblos cercanos y que a veces se topaba con los Mendoza en el camino, confesó con un temblor en la voz: una vez, vi a una de las muchachas mayores con un bebé que no movía las piernas, con la cabeza muy grande. Quise ayudarla, llevarla al doctor, pero la abuela, la Juana, me echó a gritos. Dijo que era la voluntad de Dios y que no me metiera. ¿Qué podía hacer una? Mejor no meterse. Aquí la gente es de su propio modo, y si te metes en sus cosas, te traes problemas graves. El miedo, la superstición, el arraigado sentido de no meterse en asuntos ajenos y la profunda desconfianza hacia los forasteros crearon un muro impenetrable de silencio y negación alrededor de los Mendoza. Para los aldeanos, eran una anomalía, un cuento de advertencia para asustar a los niños, pero no una responsabilidad social. Los rumores de brujería o locura hereditaria eran más fáciles de aceptar y de digerir que la perturbadora verdad de que la comunidad, por su inacción y su silencio, era cómplice de un genocidio silencioso y prolongado. La ignorancia, la pobreza y el abandono estatal hicieron el resto, permitiendo que esta tragedia se incubara y se multiplicara en la oscuridad.
lejos de cualquier mirada inquisitiva o de cualquier mano dispuesta a ayudar. La raíz del silencio no era solo el miedo de los Mendoza a la intervención, sino la indiferencia colectiva y la ceguera institucional ante un horror que se perpetuaba a la vista de todos. Un secreto a voces que nadie se atrevía a pronunciar. La revelación de lo que ocurría en la choza de los Mendoza fue solo el principio de una batalla cuesta arriba, agotadora y exasperante para Ana Sofía. Intentó alertar a sus superiores en el Centro de Salud Regional, a las autoridades locales, a la Fiscalía del Estado. La respuesta inicial fue una mezcla tóxica de escepticismo, una burocracia paralizante y una dosis de desidia institucional tan espesa y asfixiante como la humedad de la selva. Son costumbres de la gente del monte, le decían algunos funcionarios con un encogimiento de hombros. No podemos inmiscuirnos en la vida privada de las familias sin una denuncia formal y pruebas irrefutables de delito. Y eso es muy difícil en esos lugares, arguían otros, blandiendo manuales y protocolos que parecían diseñados para impedir cualquier acción efectiva. La palabra incesto, el verdadero elefante en la habitación, era evitada a toda costa, sustituida por eufemismos asépticos como prácticas culturales particulares, casos de endogamia extrema o condiciones genéticas atípicas. La frustración de Ana Sofía era tangible, un grito ahogado en el vacío de la indiferencia y la ineficacia. Pero la imagen de esos niños con los ojos perdidos y los cuerpos deformes no la abandonaba. Se le había grabado en el alma. Su persistencia, su inquebrantable determinación forjada en el idealismo de la juventud, la llevó a contactar organizaciones no gubernamentales especializadas en derechos humanos y protección infantil en la Ciudad de México y la capital del estado. Recopiló pruebas, tomó fotografías, a escondidas, con el temor constante de ser descubierta o agredida. Redactó informes detallados con observaciones clínicas precisas y contactó a un grupo de abogados pro bono y activistas que creyeron en su causa. Fue un proceso lento y doloroso, plagado de amenazas veladas por parte de algunos funcionarios locales que veían su investigación como una molestia, y de la hostilidad abierta de la matriarca Juana, quien se había dado cuenta de las intenciones de la enfermera y la había expulsado de su choza en varias ocasiones. Finalmente, tras meses de lucha incansable, la presión conjunta de las ONG, la incesante labor de los abogados y un artículo cuidadosamente redactado en un periódico local que, aunque con lenguaje cauteloso, dejaba entrever la magnitud del drama sin usar palabras demasiado explícitas, lograron movilizar a las autoridades estatales. Una orden judicial para la intervención fue emitida, citando riesgo inminente para la salud y la vida de menores de edad, condiciones de vida inhumanas y posibles delitos contra la integridad de menores. El día del rescate, un convoy de vehículos oficiales, compuesto por una patrulla de la Policía Estatal, una ambulancia completamente equipada, personal de la Fiscalía especializada en delitos sexuales y contra la trata de personas, y un equipo de trabajadores sociales y psicólogos, se abrió paso a duras penas por el difícil terreno, con la ayuda de lugareños que, esta vez, sí accedieron a guiar el camino. Ana Sofía iba con ellos, su corazón latiendo con una mezcla abrumadora de ansiedad y una esperanza casi desesperada. La escena en la choza fue caótica, una explosión de miedo y desesperación. Al ver las luces intermitentes de la patrulla a través de la densa vegetación y escuchar las voces desconocidas, los pocos adultos que quedaban en la casa, Juana, su hija María, y un par de hombres jóvenes de unos 20 y tantos,
todos con los mismos rasgos distintivos y la misma mirada velada de años de aislamiento y consanguinidad. Reaccionaron con una furia primitiva y desorientada, como animales salvajes en su guarida. La matriarca Juana lanzó un grito gutural, un aullido que no parecía humano, sino el de una bestia acorralada que defiende a sus crías con la última gota de su fuerza. Se abalanzó sobre el primer trabajador social que intentó acercarse a la mujer joven y a los niños, sus manos huesudas y sarmentosas arañando el aire con una fuerza sorprendente, intentando golpear y arañar. Los hombres jóvenes, con movimientos lentos y erráticos debido a sus propias afecciones, pero con una fuerza inusual cuando eran impulsados por el miedo, intentaron bloquear el paso con sus cuerpos, formando una barrera humana. No era una resistencia organizada ni pensada, sino una explosión instintiva de terror y confusión. La desesperación de quienes veían su mundo, su aberrante normalidad, desmoronarse violentamente ante sus ojos. Son nuestros. Nadie se los lleva. Dejen a mi familia. Son la voluntad de Dios. Vociferaba Juana, su voz desgarrada por la furia y el dolor, mientras era contenida gentil pero firmemente por dos oficiales que actuaban con la máxima cautela para no escalar más la confrontación. La hija, María, la madre de los niños, se aferraba a su hijo más pequeño, Luis, con los ojos llenos de un pánico mudo, un miedo que iba más allá de la comprensión, como si la presencia de extraños y el concepto de salvación fueran una violación del único universo que conocía, el único que había sido su verdad. La escena fue un torbellino de emociones contenidas y acciones decididas. Los agentes de policía y el personal de la fiscalía se encargaron de asegurar la zona, mientras los trabajadores sociales y los médicos se centraban en la extracción y estabilización de las víctimas. Los niños, Miguel y Luis, asustados y confusos por las voces altas, los movimientos bruscos y la avalancha de estímulos, no reaccionaron como niños normales. No lloraron de manera audible. En cambio, el más pequeño, Luis, emitió un chillido agudo y constante, un lamento lastimero y primitivo que perforaba el aire. El mayor, Miguel, se encogió en una bola, escondiendo su cabeza entre sus rodillas, temblando incontrolablemente, su cuerpo vibrando como una cuerda tensa. La mujer joven, María, incapaz de comprender lo que sucedía, solo se aferraba con una fuerza desesperada a su hijo, requiriendo de la intervención gentil pero firme de dos psicólogos forenses para separarla. Estos profesionales hablaban en tonos suaves y tranquilizadores, intentando transmitir seguridad a pesar del caos y el desasosiego que reinaban en el ambiente. Un oficial de la Policía Estatal, el comandante Rojas, un hombre curtido por innumerables redadas contra el crimen organizado y la trata de personas en la región, declaró más tarde a la prensa, con una voz que revelaba una conmoción inusual en un hombre de su temple: he visto mucho dolor, mucha miseria, mucha crueldad humana en mi carrera. Pero nunca había visto algo así. No eran secuestrados, no eran prisioneros en el sentido tradicional de la palabra. Era una jaula familiar invisible, un horror silencioso construido por la miseria extrema, el aislamiento y la ignorancia. Los niños parecían fantasmas. Cuerpos pequeños, desnutridos, pero con ojos que habían visto demasiado o quizás nada en absoluto. Solo la oscuridad de esa choza y la desolación de su linaje. Los cuerpos frágiles y malolientes de las víctimas fueron envueltos en mantas limpias,
sus diminutos cuerpos levantados con el mayor cuidado por paramédicos que tenían lágrimas en los ojos. María, el niño mayor Miguel y el más pequeño Luis fueron cargados hacia la ambulancia, donde un equipo médico ya los esperaba para realizar una primera evaluación de emergencia. El informe preliminar del Ministerio Público, al que Realidad Prohibida tuvo acceso parcial gracias a una fuente interna, detallaba la situación con una frialdad burocrática que contrastaba brutalmente con el sufrimiento humano que describía. Caso número 2018-Chiapas-003. Sujetos involucrados. Juana Mendoza, 78 años, presunta progenitora, matriarca, con historial documentado de uniones consanguíneas con su hermano y su propio hijo, padre de María. María Mendoza, 32 años, presunta progenitora, hija de Juana y progenitora de NN1 y NN2, con evidente consanguinidad con los padres de sus hijos. Pedro Mendoza, 28 años, presunto progenitor, hijo de Juana y hermano de María, con evidente participación en la procreación de NN1 y NN2. Y otros 2 adultos jóvenes sin identificar completamente al momento del rescate, todos ellos parte de la misma línea familiar. Víctimas: NN1, masculino aproximadamente, 8 años, posterior identificación como Miguel Mendoza, NN2, masculino aproximadamente, 4 años, posterior identificación como Luis Mendoza. Diagnóstico inicial de las víctimas: malnutrición severa, cuadros avanzados de kwashiorkor y marasmo, anemia ferropénica severa, raquitismo avanzado con deformidades óseas significativas, pelagra, dermatitis, demencia incipiente, diarrea crónica, infecciones cutáneas generalizadas, impétigo, pioderma, eczemas crónicos, pediculosis y escabiosis masiva. Retraso psicomotor severo y posible retraso cognitivo en ambos menores, agravado por la privación ambiental. Cuadro de autismo atípico inducido por privación sensorial y social extrema, NN. 1. Trauma psicológico complejo, NN. 1, NN. 2 y María Mendoza. Pronóstico: reservado, con riesgo significativo de secuelas permanentes en el desarrollo físico y cognitivo. Una psicóloga del equipo de intervención, la doctora Elena Durán, resumió la situación con palabras más directas y un nudo en la garganta. No se trata solo de desnutrición. Se trata de una vida sin estímulos, sin amor, sin un solo contacto sano con el mundo exterior. Eran cascarones de vida, apenas respirando. Y nuestro trabajo apenas comenzaba. Los carceleros, la matriarca Juana y los hombres adultos de la familia fueron detenidos bajo cargos de abandono de persona, omisión de auxilio, y lo que el Código Penal permite imputar en casos de abuso extremo. Aunque la figura legal específica para el incesto consanguíneo que había degenerado en esta tragedia médica y social era, por desgracia, difusa y compleja de probar legalmente sin un testimonio explícito de las víctimas, que en este estado no podían siquiera comunicarse. La escena del rescate, con los gritos de Juana, el llanto mudo de los niños y la desesperación muda de los jóvenes Mendoza, quedó grabada a fuego en la memoria de todos los presentes. Era el fin de una era de sombras, pero el inicio de un camino tortuoso, incierto y profundamente doloroso hacia la sanación. Un camino que probaría la resiliencia del espíritu humano, incluso en sus formas más rotas. El camino hacia la sanación para las víctimas de la familia Mendoza no fue una línea recta ni un sendero fácil, sino un laberinto de recaídas,
pequeños milagros, frustraciones profundas y una paciencia infinita. Las primeras semanas en el hospital regional fueron un shock brutal. Una inmersión forzosa en un mundo que no conocían ni comprendían. Los niños, a quienes se les asignaron los nombres provisionales de Miguel, el mayor, de 8 años, y Luis, el pequeño, de 4, para proteger su identidad y ofrecerles un atisbo de individualidad y esperanza. Estaban en un estado de desnutrición tan severo que cualquier alimento sólido les causaba espasmos intestinales y vómitos. Su primer contacto con un plato de comida, una sopa tibia y licuada, fue un desafío. No sabían usar cubiertos. Intentaban comer con las manos, raspando el plato con una torpeza desesperada, o simplemente apilando la comida sin llevársela a la boca, o incluso tirándola al suelo con gestos de asco. La luz brillante de la habitación hospitalaria, los sonidos constantes de aparatos médicos y voces desconocidas, las puertas que se abrían y cerraban. Todo era una agresión sensorial abrumadora. Se encogían bajo las sábanas, se tapaban los oídos con sus manos flacas. Miguel se balanceaba incesantemente de un lado a otro, y Luis seguía emitiendo su gemido gutural, un lamento persistente que indicaba su profunda angustia. El simple acto de bañarlos era un tormento. El agua tibia y el jabón eran sensaciones extrañas, desconocidas, casi dolorosas. Las manos que los tocaban, aunque gentiles, eran de desconocidos, y cada caricia los hacía sobresaltarse. La enfermera Ana Sofía, quien había solicitado y logrado ser asignada a su caso, recordaba esos días como una batalla por cada bocado, por cada hora de sueño, por cada milímetro de progreso. Era como reeducar a seres humanos desde cero, enseñarles a existir en el mundo, pero con el peso de un trauma generacional y una herencia genética abrumadora sobre sus pequeños hombros. Era agotador, pero no podíamos rendirnos. María, la madre, estaba aún más desconectada. Su mirada vacía no registraba el entorno. Sus movimientos eran lentos, casi robóticos. Se negaba a hablar, a mirar a alguien directamente a los ojos. El tacto humano la hacía sobresaltarse, encogerse en sí misma, como si cada caricia fuera un golpe, un recordatorio de la única interacción física que había conocido. Los médicos trabajaron incansablemente para restablecer sus funciones vitales, para combatir las infecciones y la pelagra, mientras los psicólogos luchaban por penetrar el muro de su mutismo y su disociación. Los exámenes genéticos iniciales confirmaron lo que ya era evidente y tan perturbador: múltiples cruces consanguíneos que habían dejado una huella devastadora en su ADN, explicando muchas de las anomalías físicas y cognitivas. Las pequeñas victorias llegaron lentamente, como brotes tiernos y resistentes en tierra quemada, casi imperceptibles al principio. Después de casi un mes de alimentación parenteral, con sondas y suplementos vitamínicos cuidadosamente administrados, el cuerpo de Miguel empezó a recuperar una pálida sombra de volumen. Su piel dejó de ser traslúcida. Sus huesos no se marcaban tanto, y las llagas y erupciones comenzaron a cicatrizar. Un día, mientras una terapeuta ocupacional, la señora Laura, jugaba con un sonajero de colores brillantes cerca de su cama, Miguel, de repente, giró la cabeza y sus ojos, aún extraños y con el estrabismo pronunciado, siguieron el objeto por unos segundos. Fue la primera señal de un intento de conexión, un atisbo de curiosidad, una chispa de conciencia que no habían visto antes. Pocas semanas después,
en la sala de juegos adaptada para niños con necesidades especiales. Luis, que hasta entonces solo emitía ruidos guturales, emitió su primera palabra articulada y clara: mamá. No estaba dirigida a María, quien seguía en su propio mundo de silencio y aislamiento, sino a una de las enfermeras auxiliares que se había dedicado incansablemente a él, que le cantaba canciones y le leía cuentos con una voz dulce. Esa palabra, tan simple y fundamental, provocó lágrimas en todo el personal del hospital. Meses después, Miguel, tras innumerables sesiones de terapia ocupacional para mejorar su coordinación motora y fisioterapia para fortalecer sus músculos atrofiados y corregir sus deformidades óseas, logró por primera vez sostener una cuchara y llevarla a su boca, torpemente derramando parte de la comida, pero por sí mismo. Su primera sonrisa genuina, una expresión de puro deleite y asombro al ver un dibujo de un sol brillante que un voluntario había pegado en su pared, iluminó la sala y el corazón de sus cuidadores, una señal de que el alma, aunque herida, podía sanar. Estos momentos, tan insignificantes para la mayoría de las personas, eran hitos monumentales en su tortuoso camino hacia la recuperación. En este largo y arduo proceso de reconstrucción de vidas, surgieron nuevos héroes, personas cuya vocación, empatía inquebrantable y dedicación fueron el pilar de la recuperación de los Mendoza. La doctora Elvira Cisneros, una pediatra del desarrollo con décadas de experiencia en casos complejos de niños con necesidades especiales, se convirtió en la principal defensora y promotora de los derechos y la atención de Miguel y Luis. Con una energía inagotable y una mente brillante, coordinó equipos multidisciplinarios, buscando especialistas en enfermedades raras, genetistas de renombre, neurólogos infantiles y terapeutas del lenguaje de todo el país. Ella había visto de todo en su carrera, pero el caso Mendoza la impactó profundamente, tocándole una fibra personal. Estos niños no son solo expedientes médicos. Son almas rotas que claman por una segunda oportunidad, solía decir a sus colegas. Su motivación era personal. De niña, había crecido en una comunidad rural marginada y había presenciado la marginalización y el olvido de muchos niños con discapacidades. Quería romper ese ciclo de invisibilidad para Miguel y Luis. A su lado, el licenciado Roberto García, un psicólogo infantil con una especialidad en trauma complejo y abuso, asumió el desafío monumental de trabajar con María. Roberto era un hombre de paciencia casi ilimitada, que pasaba horas en silencio junto a ella, observando, esperando, ofreciendo una presencia calmada y segura. Poco a poco, con el tiempo y una constancia férrea, logró establecer un mínimo de contacto visual. Su técnica se basaba en la construcción lenta de confianza, en pequeños gestos, en la repetición constante de que estaba a salvo, que no sería dañada, que no estaba sola. Él le enseñó a dibujar, a expresar lo que no podía verbalizar con palabras, a liberar el torbellino de emociones atrapadas en su interior. Sus dudas eran constantes, el progreso tan lento que a veces parecía inexistente, un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Pero su fe en la capacidad de resiliencia del espíritu humano nunca flaqueó. Y finalmente, la familia adoptiva que acogió a Miguel y Luis, los Rojas, un matrimonio de maestros jubilados de una ciudad cercana, fueron los verdaderos ángeles en esta historia. Nunca habían pensado en adoptar. Sus hijos biológicos ya eran adultos e independientes. Pero cuando conocieron a los niños y escucharon su desgarradora historia de boca de la doctora Cisneros, supieron que su hogar
Debía ser el refugio que ellos nunca tuvieron. La señora Elena Rojas, con sus manos suaves y su voz melodiosa, una paciencia infinita y una calidez que irradiaba amor. Enseñó a Miguel las primeras palabras comprensibles más allá de mamá y sí, repitiéndolas una y otra vez hasta que el sonido tenía sentido. Le enseñó los colores, los nombres de los objetos, las canciones infantiles más sencillas. El señor Jorge Rojas, un hombre de pocas palabras, pero un gran corazón y una presencia firme y tranquilizadora, se sentaba horas a leerles cuentos, aunque no entendieran completamente la trama. Simplemente para que se acostumbraran al sonido de una voz masculina amorosa y al ritmo del lenguaje. Ellos les dieron lo que la ciencia y la medicina, por más avanzadas que fueran, no podían proporcionar: un hogar, amor incondicional, estabilidad y la oportunidad de ser simplemente niños, de jugar, de reír, de explorar el mundo sin miedo. Enfrentaron los desafíos de sus discapacidades con una dedicación inquebrantable, llevando a los niños a innumerables citas médicas, terapias y escuelas especializadas, siempre con una sonrisa y una palabra de aliento. Mientras tanto, la justicia, lenta, a menudo imperfecta y con sus propios dilemas, siguió su curso con los antagonistas. Juana Mendoza fue sentenciada a 15 años de prisión por abandono de persona, violencia familiar y omisión de auxilio, aunque la Fiscalía luchó por cargos más severos de trata de personas y esclavitud por servidumbre, que fueron difíciles de probar, dadas las particularidades del caso y la ausencia de una víctima tradicional que pudiera testificar. Durante el juicio, Juana mantuvo una actitud desafiante y, a la vez, extrañamente apática, como si no comprendiera la gravedad de los cargos o el concepto mismo de delito. No mostró arrepentimiento. Su defensa se basó en la ignorancia, en la costumbre arraigada de su linaje, en la idea de que así siempre fue nuestra forma de vivir, y que Dios los mandaba así, deformes y enfermos. Sus palabras, cargadas de una lógica torcida y milenaria, resonaban en la sala, revelando la profundidad de la distorsión mental y la desconexión con la realidad en la que había vivido toda su vida. Su testimonio fue un reflejo crudo del horror de generaciones de aislamiento y endogamia. Los hombres jóvenes que estaban con ella fueron sentenciados a penas menores, y su futuro sigue en el limbo legal. Algunos esperan juicios adicionales. Otros están en programas de reinserción social bajo estricta supervisión, y la mayoría muestra grados variables de afectación cognitiva y psiquiátrica. La hija de Juana, María, la madre de Miguel y Luis, nunca fue procesada. Su condición mental, severamente afectada por años de privación, abuso y consanguinidad, fue considerada un atenuante. Se determinó que era tanto una víctima como un perpetrador involuntario, incapaz de discernir las consecuencias de sus actos o de la realidad de su existencia. Fue ingresada en una institución psiquiátrica especializada donde, lentamente, y con la ayuda incansable del LIS, Roberto García, comenzó un proceso de recuperación que aún hoy continúa. Un camino doloroso hacia la comprensión de su propio pasado. Años después, el eco de esa choza se desvanece en la memoria colectiva, pero no el aprendizaje que dejó. Miguel y Luis, ahora de 14 y 10 años respectivamente, son un testimonio viviente de la increíble resiliencia humana y del poder transformador del amor y la atención. Aún presentan desafíos significativos en su desarrollo. Miguel tiene un grado de discapacidad intelectual moderado, secuelas de su primera infancia, y sigue requiriendo de terapia del lenguaje y ocupacional para mejorar sus habilidades comunicativas y motoras.
Sin embargo, es un joven risueño, con una pasión creciente por la naturaleza y los animales. Su vocabulario se ha expandido enormemente, y aunque su habla es lenta y a veces un poco inarticulada, puede mantener conversaciones sencillas y expresar sus deseos y sentimientos. Entiende su pasado de manera rudimentaria, aunque aún no lo procesa completamente a nivel emocional. Los Rojas me salvaron, dice con una simplicidad desgarradora. Una frase que resume toda su gratitud hacia sus padres adoptivos. Luis, a pesar de sus problemas motores más acentuados y sus dificultades de coordinación, ha sorprendido a todos con su tenacidad y su espíritu. Su mente, aunque más lenta que la de otros niños de su edad, es curiosa y perspicaz a su manera. Está aprendiendo a leer y a escribir, y sus dibujos, vibrantes de color y formas abstractas, son su forma elocuente de comunicar lo que aún le cuesta verbalizar con palabras. Cuando se le pregunta sobre su primera infancia en la choza, sus ojos se oscurecen por un instante, y solo dice: ahí había oscuridad. Aquí hay luz. Para ellos, el pasado es un sueño borroso, una pesadilla de la que han despertado para nunca más volver. Su reflexión es más intuitiva que analítica. La diferencia abismal entre la oscuridad y la luz, entre el encierro y la libertad, entre la ausencia de amor y su presencia abrumadora e incondicional. Están construyendo un futuro, un ladrillo a la vez, bajo el cuidado inquebrantable de los Rojas y el apoyo constante de los profesionales que los salvaron. La historia de los Mendoza es un recordatorio escalofriante de que las tragedias más profundas y aberrantes no siempre ocurren en los campos de batalla o en las grandes catástrofes naturales que acaparan los titulares. A menudo, se gestan en el silencio, en los rincones olvidados y marginados del mundo, donde la ignorancia, la pobreza extrema y el aislamiento endémico se combinan para tejer una telaraña de dolor, desesperación y una cruel distorsión de la naturaleza humana. La historia de los Mendoza, de Miguel, de Luis y de María es mucho más que un caso aislado de incesto y abandono. Es un espejo cruel que refleja una realidad más amplia y perturbadora en México y en toda América Latina, y quizás en otros lugares del mundo que se niegan a ver. ¿Cuántas comunidades, cuántas familias viven aún en el limbo, al margen de la ley, de la salud pública, de la educación básica y de la simple decencia humana? ¿Cuántas sombras existen en nuestros mapas, en nuestros corazones, en nuestras conciencias, donde las tradiciones distorsionadas, la desesperanza y la desidia social se perpetúan generación tras generación, lejos de la mirada del Estado y de la sociedad? La pobreza extrema y la falta de acceso a servicios básicos no solo condenan a las personas a la miseria material, también pueden corroer la estructura social y moral de una comunidad, llevándola a prácticas que desafían nuestra comprensión y nuestra ética. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, como sociedad moderna y supuestamente civilizada, de buscar y ayudar a quienes viven en esos rincones oscuros, de extender una mano a quienes no pueden pedir ayuda? ¿Hasta dónde llega nuestro deber de intervenir cuando la autonomía cultural o la costumbre ancestral se convierte en una excusa para la barbarie, para el sufrimiento silencioso y la violación de derechos fundamentales? ¿Podemos seguir ignorando las señales, los susurros, los informes que nos llegan de estas realidades prohibidas, creyendo que no nos incumben? O, como la enfermera Ana Sofía, debemos armarnos de valentía y abrir esa puerta, aunque el hedor de la verdad nos abofetee y nos revuelva el estómago. Esta historia nos obliga, nos empuja
a confrontar el hecho innegable de que el mal no siempre se manifiesta con violencia explícita o actos de crueldad intencional. A veces, se disfraza de abandono, de costumbre, de silencio, de un así es la vida, que enmascara el horror. No se trata solo de señalar, se trata de aprender, de entender las complejas raíces de la tragedia y, sobre todo, de actuar para que esto no vuelva a suceder. Porque la oscuridad solo prevalece donde la luz se niega a brillar, donde la sociedad se niega a ver, donde el mundo calla. Aquí, en Realidad Prohibida, seguiremos abriendo puertas que otros prefieren mantener cerradas. Seguiremos desenterrando las verdades más difíciles, aquellas que pocos se atreven a escuchar. Porque cuando el mundo calla, nosotros hablamos. Soy Mateo del Valle. Nos vemos en la próxima historia, donde la realidad, una vez más, superará la ficción.